Ahora sí, ya estoy. Ya estamos. Muy bien. Listo, Andrés, muy buenos días para ti. Ya habíamos saludado a la audiencia porque Muy parece que el bien. problema era internamente aquí Vamos, sí, del teníamos webinar problemas Master de internos. emisora Mariana, porque por Facebook ya nos habían escuchado el saludo. Sin embargo, pues para Listo. quienes están desde la conexión de emisora Mariana, reiteramos el saludo en esta mañana de sábado y vamos a iniciar precisamente con Claro. el Rincón de Adelante. Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva, Andrés. Adelante, Sonia. Adelante con esta conversa tan importante. Nos hemos movido unos minutos, pero vamos a darle con toda para tener una información y unos análisis muy chéveres alrededor de la figura de Francia Elena Márquez Mina. Adelante. Así es, Andrés. Pues de hecho, esta es una de de los motivos por los cuales esta conversa pues tiene un significado muy especial. Además de estar acompañada, por supuesto, en este rincón de Apolonia con estas tres mujeres tan poderosas y tan destacadas cada una en sus campos de trabajo, en sus campos de desempeño profesional. Por ello, justamente, pues además de darles también a ellas la bienvenida, el conversatorio en este rincón de Apolonia del día de hoy, pues evidentemente no puede girar en torno a otra persona que no sea Francia Elena Márquez Mina. Vamos a hablar justamente sobre esas ganancias históricas que tenemos, no solo desde el pasado domingo, sino desde el momento en que Francia Elena Márquez Mina comienza a perfilarse como una figura de inspiración para todas las mujeres de Colombia, en especial para esas de las manos callosas, la gente de a pie, las mujeres, digamos que día a día buscan el sustento diario, las mujeres de las clases populares, esas que digamos que históricamente han estado silenciadas, invisibilizadas, secundarizadas, infantilizadas. Entonces, bueno, en ese sentido, además como ya las presentaste, vamos a comenzar precisamente en este conversatorio a hablar en torno a una dimensión bien personal que tiene precisamente que ver con esa trayectoria de vida de cada una de las invitadas a este espacio, con su desempeño profesional. Vamos a arrancar con Edilma, a quien la saludo muy afectuosamente, además porque, como lo sabemos, es otra de las integrantes del colectivo de mujeres de Malú. Para preguntarte, Edilma, desde esa dimensión personal, ¿cómo se asume la llegada de una mujer como Francia Elena Márquez Mina a la vicepresidencia de la República y a ese naciente Ministerio de la Igualdad? Edilma, bienvenida. Doña Liliana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Natalia, para Mabel y para la audiencia. Y obviamente, pues también para nuestro compañero que se encuentra ya en la emisora Mariana. Bien, bueno, yo creo que hay dos elementos, pero lo más importante es el tema de la esperanza. Yo creo que lo que estamos viviendo desde hace 8 días se llama esperanza, recuperación de la esperanza. Y en esa recuperación de la esperanza, yo quiero señalar dos elementos. El primer elemento que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Nosotras junto con Sonia Liliana, con Natalia, hacemos parte del colectivo de Mujeres Malú, un movimiento social por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y el que Francia Márquez Mina llegue a la vicepresidencia de la República implica una esperanza para todos estos movimientos sociales en los diferentes lugares del país. Es también un sí se puede, ¿no? Esto parecía casi imposible, ¿no? Sobre todo conociendo la biografía de Francia Márquez. Nacer una mujer afro en una zona vulnerable, en una situación de pobreza, con todo el tema de la minería, de la violencia, y cómo ella surge a través de los movimientos sociales, por un lado. Por el otro lado, hay un tema importantísimo desde el trabajo que hace Francia, y es esta reivindicación de los derechos humanos desde los movimientos sociales, no desde un discurso de las élites, de unos derechos sociales maquillados, sino es realmente el reconocer los derechos sociales de las minorías y de la población que históricamente ha sido excluida. Entonces, para mí ha significado una alegría porque me ha devuelto la esperanza. Qué bien, Edilma, pues yo creo que así como tú, hemos sido varias que, mira nomás que evocar el nombre de Francia Elena ya le genera a uno una sonrisa de satisfacción y de mucha proyección hacia lo que puede venir. Gracias, Edilma. Saludo a mi compañera Mabel Paola López Jerez,
con quien he tenido la oportunidad de compartir el privilegio de aprender de ella en el trabajo que estamos desarrollando en la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia. Bueno, Andrés ya dijo de manera muy breve pues un perfil acerca de lo que hace Mabel, de quién es Mabel, y pues como les digo que alrededor del trabajo que hemos hecho en la Comisión Asesora de Enseñanza de la Historia, lo más bonito de esos espacios es poderse encontrar con esas otras mujeres también que desde esos otros lugares también están tejiendo resistencia y dignidad. Mabel, con mi saludo muy fraterno y el agradecimiento porque estés aquí, pues también quiero preguntarte en esa dimensión personal, ¿cómo asumes la llegada de una mujer como Francia Elena Márquez Mina a la vicepresidencia de la República y a ese naciente Ministerio de la Igualdad? Bueno, Sonia, muchísimas gracias a ti por tu bondad, por todo tu cariño, a todas las compañeras de la mesa y al compañero del máster, a los oyentes y los oyentes que nos acompañan hoy. Bueno, además de lo que ya tú has señalado y de lo que ha señalado Edilma, pues es un hecho histórico, ¿no? Es así lo interpretamos, yo creo que todos los colombianos, no solamente la emergencia de Francia en el escenario político, sino su arribo a uno de los más altos cargos de poder y todos los discursos y todos los símbolos alrededor de estos, como decía Gustavo Petro, 7 meses de campaña, ¿no? Sin ir más lejos, los discursos que escuchamos en la recepción de las credenciales que validaban los resultados de las elecciones, dos discursos absolutamente emotivos que llaman la atención sobre la necesaria superación de la violación de los derechos humanos, la necesaria superación de la violencia hacia los jóvenes, pues han emergido actores históricamente excluidos, que de hecho, Sonia, lo hemos visto allí también en las recomendaciones, que son actores que no aparecen en los relatos tradicionales desde el siglo XIX hasta ahora, y por más que la historiografía va avanzando, siguen teniendo muy poco espacio, como son las mujeres, de hecho, la comunidad LGBTIQ+, los campesinos, los negros raizales y palenqueros y los indígenas, ¿no? Entonces, Francia, curiosamente, no solamente representa a las mujeres y no solamente representa a las poblaciones afrocolombianas, sino que ha tomado también las banderas de la comunidad LGBTIQ+, que pedía pues a gritos desde hace mucho tiempo un espacio en el escenario de la política. Y digamos, como historiadora, a mí pues me emociona mucho, me conmueve, y también por el tipo de historia que yo hago. Yo trabajo con historia colonial, y la historia colonial es una historia sustentada en una sociedad estamental donde nos enseñaron a diferenciarnos por color de piel, no tanto por clase como lo vemos en la sociedad capitalista de ahora, sino por color de piel, por origen aristocrático, por apellido, por oficios. Los oficios manuales se desechaban, y todo ese tipo de cosas las vemos en todos esos símbolos que emergen y que siguen emergiendo. Ayer en el empalme de las vicepresidentas lo vimos, ¿no? Hay una imagen que está circulando por redes que es muy clara en ese sentido, de una sociedad de castas que, a pesar de estar en 2022, sigue permaneciendo, de una diferenciación por color de piel y de una diferenciación por origen, digamos, de apellido, pero también por oficio, ¿no? Entonces, a mí como historiadora, digamos, me está Francia revolviendo absolutamente todo, y yo lo veo mucho en clave de esos símbolos que nos van a permitir deconstruirnos y decolonizarnos, ¿no? Que también es la apuesta que hace Francia. Es necesario desmontar estos pensamientos coloniales, clasistas, racistas, estructurales, y pues creo yo que como historiadora, pues decirlo, estamos asistiendo a un momento icónico. Así es, Mabel, de verdad que desde ese punto de vista histórico, de verdad que la potencia que desencadena la figura de Francia Elena Márquez Mina por los elementos que apuntan es de verdad determinante. Y bueno, como ustedes lo saben, yo que soy maestra de aula, Mabel también lo es desde la universidad.
eso sí que tiene, digamos que una potencia adicional en el sentido de lo que uno puede trabajar desde los puntos de vista pedagógicos y didácticos alrededor de lo que está pasando ahora, para, digamos que configurar esa perspectiva histórica con de verdad un sentido bastante crítico. Así que esos elementos que aporta Mabel son supremamente importantes. Gracias, Mabel. Bueno, me voy con mi compañera Natalia Zárate, además que en este grupo de lujo que tengo, también me parece muy grato contar con ella por su trayectoria como lideresa, por su militancia en el Partido del Trabajo de Colombia, por supuesto en sus aportes tan fundamentales en el colectivo de mujeres de Malú, y además de todo, pues porque ella también aporta desde esa proyección de las juventudes organizadas que también, digamos que tuvieron un papel relevante en todo este proceso de la elección de esta nueva opción que nos está brindando esperanza. Natalia, con el saludo desde Encuentros Pedagógicos y particularmente desde este rincón de Apolonia, también quiero preguntarte desde esa dimensión personal, como joven, como activista, como lideresa en la localidad de Ciudad Bolívar, ¿cómo asumes esa llegada de Francia Elena Márquez Mina a la vicepresidencia y también al Ministerio de la Igualdad que va a crearse? Adelante, Nata, bienvenida. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, profe, por la invitación. Pues muy contenta de estar en este espacio. No sé, digamos que primero pues me excuso porque pues sí son muchos los sentimientos encontrados que ocasiona pues digamos la victoria del pasado 19 de junio y tiene que ver con varias cosas. Si bien muchos jóvenes hemos vivido como la violencia estructural del gobierno, de los gobiernos de turno, digamos que la llegada de esta mujer al escenario político como que hay, digamos que posiciona una ruptura en la sociedad muy, muy grande. ¿Una ruptura en qué sentido? Nosotros los jóvenes nacimos en un escenario en donde la política se alejó de nuestras vidas y digamos que lo puso allá en un escenario en donde solo unos pocos o unas pocas familias pueden llegar a generar esos, digamos, escenarios de representación porque pues tienen el dinero, porque tienen las maquinarias y demás espacios. Digamos que como lideresa en el ámbito más que todo barrial, uno dice, eso genera una ruptura en la sociedad porque Francia es una más de nosotros. Muchos de nosotros venimos de unas familias que fueron desplazadas por la violencia, familias que han tenido que sacar a sus hijos adelante desde los oficios varios, desde los oficios de los trabajos informales. Y digamos que esa representación, incluso de ayer cuando estaba en la posesión de darle la mano a un igual, a un par, eso representa para nosotros esa, digamos, esa esperanza que efectivamente nuestros sueños no se van a quedar en un simple sueño en el territorio, en el barrio, en la universidad, donde digamos que se nos limita un poco la proyección hacia lo que el país puede representar para nosotros. Y en ese escenario, digamos que en lo personal, decía un poco la profe, esos sentimientos encontrados en los que, digamos, en este momento estoy, rompe con esa tradición, incluso política, social y demás. Mi padre murió esperando este momento. Y decía yo, bueno, es interesante que desde lo personal podamos aportar a ese escenario y Francia representa un poco, obviamente, la llegada de Gustavo a este escenario, pues es importante. Pero Francia rompe todos los esquemas, incluso para nosotros se convierte en un reto, porque pues entonces es normal ver a una mujer de falda, bien vestida, entaconada, pero pues para nosotros es un reto ver a Francia colorida, con sus vestuarios y demás, y decir, hombre, ayer me pasaba con mi mamá, me decía, ella debería aprender a vestirse un poco mejor. Y yo decía, eso es ella, lo que nos representa, lo que es como mujer, como en parte de su cultura incluso. Entonces decía, es un reto para mí como mujer, como joven, poder ayudarle a la sociedad en general a que comprenda que las dinámicas cambian y que esa mujer que está ahí también es una mujer nuestra y que nos representa en esos diversos escenarios. Entonces digamos que, vuelvo y digo, yo sé que dije muchas cosas aquí en este espacio, pero representa eso, es la cantidad de cosas que genera, sentimientos, retos, y en lo personal es la expectativa, el sueño que permanece intacto en que esa posible llegada al poder, pues sí es posible para nosotros, los que estamos en el barrio generando espacios nuevos, en donde nos están reconociendo por cosas que parecieran ser pequeñas,
pero que para las comunidades en general sí son importantes y son grandes. Entonces, para mí representa ese sueño, pues en la que podemos llegar a representar en los diferentes escenarios, así no sean políticos, pero sí que sean escenarios de representación para nosotras las mujeres y pues obviamente nosotras las jóvenes. En la Universidad Nacional particularmente, los jóvenes se tomaron la campaña por el nombre de Francia, por lo que representa Francia, ¿sí? Digamos que Petro incluso tiende a ser un poco más alejado de ese escenario, sin decir que hay una ruptura ahí, sino que es un poco más alejado del escenario. Francia es más cercana, representa el dolor que hemos vivido, la violencia que hemos vivido, la tradición política, social y cultural que hemos vivido. Entonces, digamos que es un poco en ese sentido, digamos que lo que genera Francia en estos hogares populares, en los barrios, decir, hombre, una mujer negra ya, la imagen de la clase alta, bonita, entre comillas, porque el color también hace que se varíe sobre esa percepción de lo bonito. Y entonces llega la mujer negra colorida, bailando incluso en la recepción de eso, entonces la falta de seriedad, no sé qué. Digamos que eso genera otros escenarios que me parecen interesantes y como mujer, vuelvo, insisto, es un reto para mí en estos escenarios, tanto populares como desde el ámbito de la juventud, representar un poco en ese sentido. Muy bien, Nata, es que en realidad lo que dices tú alrededor de romper esquemas es una absoluta realidad. Y eso yo creo que lo hemos vivido en el plano de lo académico, por supuesto, en el plano de lo sindical, en el plano de la política, digamos, en ese sentido convencional de participación. Pero tú también mencionas otra esfera que es esa de la vida cotidiana, de la vida privada, de cómo entonces nos tenemos también que deconstruir, también como lo decía Mabel, en todo ese tejido de imaginarios sociales, de estereotipos que hemos construido respecto a la clase gobernante y cómo deben aparecer y cómo deben actuar y cómo deben vestirse. Entonces, de verdad que eso de romper esquemas es, digamos que una de las potencias que uno encuentra alrededor de la figura de Francia Márquez, sin lugar a dudas, y que en casos como el tuyo, por supuesto, no es el único, pero en tu caso yo sé que la fibra emocional se toca bastante, porque tu padre, que también que fue un militante de toda la vida del Partido de Trabajo de Colombia, justamente como lo dices, se fue a otra dimensión esperando presenciar este momento, y así seguramente en muchos de nuestros hogares también se fueron nuestros padres, seres queridos, esperando este momento. Y pues es que de hecho revisemos un poco la historia en un sentido un poco más amplio, y es que han sido 75 años mal contados desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y de aquí para allá digamos que todo lo que ha ocurrido, y eso sin contar lo que ocurrió antes del año 48, ¿no? Entonces la configuración política realmente en este momento está experimentando una transformación bien radical. Vamos a pasar digamos que a un segundo plano, en donde ya vamos a mirar más allá de ese sentir, para ustedes precisamente en términos ya de lo que es el plan de gobierno, de lo que se está planteando alrededor del proyecto político del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Elena Márquez Mina. ¿Cuáles serían esas acciones que se van a poner en marcha en procura, por supuesto, de la defensa de los derechos de las mujeres? Y pues obviamente aquí la idea es que lo tomemos, claro está, desde digamos que los campos profesionales y laborales que tenemos, y claro, si de pronto hay digamos que otras reflexiones alternas, pues también las pongamos aquí en juego, porque de lo que se trata no es solo de mitificar la figura de Francia por todo aquello de su simbolismo y sus lenguajes y todo lo que ella representa, sino porque también está sustentado en un proyecto político que está muy bien articulado y que realmente nos está mostrando en términos del favorecimiento de los derechos de las mujeres, qué es lo que podemos esperar. En este segmento vamos a arrancar entonces con Mabel, a ver si dentro de esa perspectiva entonces también un poco académica y demás, vamos mirando un poco entonces cuáles son esas acciones que uno puede encontrar alrededor de la defensa de estos derechos de las mujeres. Mabel, adelante. Bueno, de forma muy sintética, menciono algunos como para poder dejar para la discusión. Yo creo que de los más importantes es el reconocimiento de las labores de cuidado y de tratar de cerrar esa brecha económica que hay entre mujeres y hombres, no solo pues a nivel salarial, sino sobre todo centrándose en las mujeres que aportan y dinamizan la economía desde la economía del cuidado. Ese ha sido, digamos, en las distintas olas del feminismo se han
obtenido distintos derechos, el derecho al sufragio, el derecho a administrar el patrimonio, a firmar contratos, el derecho al acceso a la educación, a autodeterminar sus cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos, pero uno de los derechos que más nos ha costado y que ha sido más difícil llevar a la agenda pública ha sido el reconocimiento de las labores domésticas que históricamente hemos realizado las mujeres y que por temas de cultura ha sido muy difícil lograr equilibrar con los hombres y que los hombres asuman el 50% de esas labores domésticas y labores de cuidado de los hijos. Sonia y Mabel, ¿Sí? porfa. No, mira, vamos a hacer en este momento un corte institucional. Perdona que te corte de esa manera. Vamos a hacer un corte, una pausa institucional y retomamos para cerrar nuestro conversatorio al inicio del siguiente segmento. ¿Les parece? Entonces vamos a una pausa y ya retornamos a Encuentros Pedagógicos en Emisora Mariana. Bien, tenemos las 9 de la mañana, 1 minuto en Colombia. Saludamos a todas las personas que se encuentran al aire en este momento en Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Quiero, pues acá entonces, darle la palabra nuevamente a Sonia Vivas y a todas las compañeras para hacer este cierre. También pues saludamos a Miguel Ángel Pardo Romero, que en este momento se integra a la emisión de Encuentros Pedagógicos y nos acompaña aquí en cabina. Bienvenido, Miguel, muy buenos días. Compañero Andrés Bayán, un saludo fraternal, vital y pedagógico, y por supuesto a este conversatorio desde de las compañeras que estamos siguiendo con toda atención en el balance del resultado electoral histórico del pasado domingo. Bien, entonces tienes la palabra, Sonia, para que en estos pocos minutos de inicio de la segunda sección nos puedas dar el cierre de la sección del Rincón de Apolonia. Claro que sí, Andrés. Estábamos escuchando a Mabel alrededor precisamente de esas ganancias históricas que tenemos con el proyecto político que agencia Petro y que también agencia Francia Márquez. Así que, Mabel, continúa, por favor. Bueno, como les venía diciendo, creo yo que uno de los aportes interesantes y que esperamos que se concrete es el reconocimiento de las labores de cuidado y sobre todo integrar a las mujeres que trabajan en los cuidados en el hogar al sistema pensional, ¿sí? Tanto el reconocimiento, digamos, de estas labores de cuidado y lograr un equilibrio en su reparto, pero también el reconocimiento del aporte de estas labores a la economía, como la integración de las mujeres que se dedican exclusivamente a estas labores de cuidado al sistema pensional. Y otro punto, porque son varios los otros, quisiera pues como dejarle espacio a las compañeras, que se relaciona con mi tema de investigación y que nos propone este plan de gobierno en materia de derechos humanos, es desarrollar un plan integral contra el feminicidio. Yo trabajo pues en perspectiva histórica la violencia conyugal, los orígenes de la violencia conyugal desde el siglo XVI y particularmente hago pues como una mirada muy importante en el XVIII, época en la que emergieron algunos discursos en reconocimiento de la capacidad de raciocinio de las mujeres y un llamado a moderar esa violencia que, valga la pena aclararle a los oyentes, no solamente era natural, había sido naturalizada, sino era recomendada. Se creía que a las mujeres había que corregirlas por la vía física y muchas mujeres morían en ese proceso. Entonces me parece que es muy importante que todo lo que se ha logrado desde la expedición de la ley de Rosa Elvira Celi se fortalezca para crear un plan integral contra el feminicidio que se disparó de hecho en la época de la pandemia. Entonces celebro pues estos dos aportes y dejo la discusión a las compañeras. Excelente, Mabel. Sí, por allí digamos que ya identificamos algunos puntos que son bien importantes. Natalia, ¿qué nos puedes decir desde tu perspectiva joven en estos breves minuticos que ya nos quedan, además para darle la palabra a Edilma e ir cerrando el conversatorio, acerca de los puntos que consideras relevantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el proyecto político de Petro y de Francia Márquez? Gracias, profe. Sí, son tres cositas principalmente. Una que tenía que ver con lo que la profe Mabel mencionaba, tiene que ver con el tema del acceso
o las mejoras en la calidad al trabajo, en el ingreso al trabajo, digamos en lo que nosotros llamamos como jóvenes el trabajo decente por ese lado. Digamos que dos de los puntos que nosotros creemos importantes, que ya lo he mencionado antes, tiene que ver con la representación y participación de las mujeres en el escenario tanto político como público, que tiene que ver también con el trabajo y que nosotras podamos también acceder a esas ofertas laborales, por decirlo de alguna manera, que estaban, digamos, estructuralmente encasilladas para ser ocupadas por hombres. Y lo otro tiene que ver con el acceso a la educación. Tanto en los escenarios populares como en la universidad en general, los jóvenes o las jóvenes, mujeres jóvenes que tienen hijos, digamos que rompen con su proyecto de vida alrededor de la formación y la especialización o formalización de su vida profesional, porque creen que su vida, pues como lo decía el candidato Rodolfo, tenía que girar alrededor del cuidado, ¿sí? Digamos que el rol del cuidado del hogar. Y ahí había una ruptura del imaginario que pues se tiene respecto del proyecto de vida de las mujeres con hijos. Digamos que en el escenario popular se ve mucho esa ruptura y creo que, digamos que el programa o los compromisos que hacía el plan de gobierno, digamos que encabezado por Francia, propone precisamente la apertura de esos escenarios de la formación y la formación hacia las mujeres que tienen pues ese rol del cuidado, pero que además les permita, digamos que romper con el imaginario de que no tienen un ingreso para poder seguir como con su formación, y en esos dos escenarios abrir más posibilidades tanto para la mujer, digamos, de la ciudad que tiene ese rol de cuidado como para la mujer campesina. Entonces, digamos que esos enfoques de la educación en esos escenarios para la mujer, pues digamos que son importantes y trascienden sobre el tema también del enfoque que se le pretende dar también a la educación básica, que es el enfoque de género, el enfoque cultural y que pues que también cambia como ese imaginario que nosotros tenemos hoy de la educación en esos aspectos de la vida misma educativa. Muy bien, Edilma, por favor ayúdame a ir cerrando este espacio de una manera también muy breve y sintética, contándonos desde tu perspectiva en menos de un minuto, Edilma, discúlpame Perfecto. Por favor por las cuestiones del tiempo. Yo entiendo. Creo que lo más importante, hay muchas propuestas de gobierno, pero creo que hay dos cosas claves, y es que lo que se ha propuesto de vivir sabroso llegue a las regiones más olvidadas y apartadas del país, y en concreto a las mujeres en las zonas rurales. Educación, titulación de tierra, préstamos para el cultivo de tierras, creo que eso es clave. Y creo que transversal a todos estos programas y proyectos, la visibilización que se ha dado del clasismo y del racismo que se ha negado, debe ser eso tiene que superarse. Entonces necesitamos seguir hablando y visibilizando estas situaciones tan críticas que son lo que lleva a que los beneficios de los programas de gobierno queden centrados en las zonas más favorecidas. Entonces creo que lo más importante es llegar a las mujeres de las zonas más apartadas y olvidadas, que además fueron quienes se movilizaron para que Francia y Gustavo Petro sean actualmente presidente y vicepresidenta. Y bueno, gracias por estar con nosotros en el Rincón de Apolonia. Así fue, Andresito, y a estas mujeres valiosas un agradecimiento inmenso por haber estado acá. Recuerden, soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Muchas gracias.